Permítanme, hermanos, orar antes de dar inicio con la escuela de esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más damos todas las glorias, honra y alabanza a tu nombre, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Hoy en tu día queremos suplicarte la asistencia de tu Santo Espíritu, que tú, Señor, guíes cada momento de la exposición de tu palabra, que me guardes a mí, Señor, por favor, me ayudes a exponerla con fidelidad, que no permitas que la tuerza ni la tergiverse, que tu pueblo la reciba con gozo y que podamos aplicarla para tu gloria, Señor. Te lo ruego en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar la serie de escuelas dominicales sobre el tema que nos abarca, que es el tema de las buenas obras. Y la enseñanza de hoy está marcada con un énfasis de las buenas obras como marca de la fe salvadora, perdón. Las buenas obras como marca de la fe salvadora. Quiero para ello que me acompañen un momento a Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Comúnmente cuando hablamos de la vida cristiana, es a veces imposible no pensar que el cristianismo consiste en hacer buenas obras, ayudar al prójimo, ser amables, dar limosna, visitar a los enfermos, decir la verdad y una serie de cosas que marcan todo lo que conocemos como buenas obras. Y aunque todas estas cosas, por supuesto, son buenas y necesarias, la pregunta clave es, ¿será que esas buenas obras hacen que la persona o las personas sean salvas? O más bien, esas buenas obras, ¿será que son la evidencia visible de que ya han sido salvas? Y la respuesta bíblica es clara. Las buenas obras, hermanos, no nos salvan. Las buenas obras no salvan a nadie, pero sí son la marca inevitable de una fe salvadora. En otras palabras, las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, sino que son el fruto de ella. El apóstol Pablo, como lo leímos ahora en Efesios, lo deja bien claro. Ya el Señor, que nos ha salvado por gracia, ha preparado en Cristo Jesús unas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y en ese pasaje podemos ver una secuencia que es perfecta. ¿Por qué? Porque dice Pablo, somos salvos por gracia. ¿Mediante la qué? Mediante la fe. Y pues inevitablemente, ineludiblemente, el ser salvos por gracia por medio de la fe, pues produce buenas obras. No es posible tener una fe genuina y permanecer sin frutos. Una persona que haya sido salva, inevitablemente fructificará. Por ejemplo, eso es como un árbol sano, ¿cierto? El árbol sano no da fruto para convertirse en árbol. ¿Cierto que no? No, sino más bien, él da fruto porque es árbol. Bueno, nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó que el fruto es la evidencia del árbol. A través del fruto podemos nosotros ver la naturaleza del árbol.
Es decir, que cuando nosotros evidenciamos buenas obras en muchos creyentes, evidenciamos la naturaleza de la persona. Dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso significa, hermanos, entonces, que las buenas obras o el hacer buenas obras no son algo opcional en la vida del creyente, no es una opción que tengamos, sino que es y tengo que aclarar que tampoco es un adorno del creyente. No es como para que el creyente se vea mejor delante de los demás, porque es creyente. No, sino que son el resultado ineludible, ¿verdad?, de una fe viva, el resultado inevitable del nuevo nacimiento, el resultado ineludible de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es eso, una fe que produce buenas obras, es una fe viva. Pero por el contrario, una fe que no produce buenas obras es una fe muerta, como lo dice Santiago en su carta. Y en el contexto de la teología reformada, la enseñanza es profundamente arraigada en la doctrina de la justificación por la fe sola, lo que conocemos como la sola fe. ¿Por qué? Porque va acompañada también de alguna forma de la santificación como evidencia de nuestra fe. Por ejemplo, Martín Lutero decía, abro comillas, somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. Noten eso. Sí, somos salvos por la fe sola, pero esa fe que salva nunca está sola. Es decir, la verdadera fe siempre viene acompañada de obras de obediencia, de obras de amor, porque el mismo espíritu que nos da la fe es el mismo espíritu que nos transforma, que nos capacita para que podamos hacerlo. Y en la práctica, esto significa que las buenas obras no es que sean un requisito previo para acercarnos a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerde que antes de que nosotros llegáramos a los pies del Señor, ninguno podía hacer una sola buena obra. Sino que entonces las buenas obras son la consecuencia natural de haber sido unido a Cristo. Antes de Cristo no podíamos dar frutos, como dice el Señor en la parábola de Juan sobre la vid. Alejaos de mí, nada podéis hacer. Pero luego que estamos en Él, estamos en la vid, entonces sí podemos dar frutos. En ese orden, hermano, en la mañana de hoy vamos a analizar 3 asuntos con relación al tema de las buenas obras y la marca que tenemos, una marca arraigada en que las buenas obras son un fruto visible de la fe salvadora. En primer lugar, vamos a analizar qué son las buenas obras o definir qué son buenas obras. En segundo lugar, el por qué esas buenas obras bíblicamente no pueden salvarnos. Y por último, por qué entonces deben ser una marca necesaria de la fe salvadora. Nuestro objetivo no será, hermano, tampoco llenar nuestras mentes hoy de definiciones, sino que tratamos de que estas enseñanzas podamos ponerlas por obra, podamos entenderlas, podamos armonizar con ellas, para que nosotros podamos de alguna forma, en nuestra profesión viva de fe, en la práctica, podamos mostrarlas. Porque al final, el mundo, hermano, no necesita de más personas que dicen que tienen fe, sino cristianos cuya fe se vea como viven. Y toda la gloria siempre sea para el Señor. Así que vamos a analizar el primer punto. Entonces, ¿qué son las buenas obras? Según la Biblia, ¿qué son las buenas obras? Es importante no confundir cuando hablamos de buenas obras con buenas intenciones o con acciones que la mayoría de personas consideran buenas. La Biblia define las buenas obras
de una manera muy específica. ¿Por qué? Porque no todo lo que parece bueno ante los ojos de los hombres es necesariamente bueno ante los ojos de Dios. Y ese es el principio que debemos tener presente antes de comenzar con esto. No todo lo que parece bueno delante de los ojos de los hombres necesariamente debe ser bueno delante de los ojos de Dios. Podemos decir bíblicamente entonces que las buenas obras, primero, son acciones de obediencia y amor que brotan de un corazón regenerado. ¿Qué son? Acciones de obediencia y de amor que brotan de un corazón regenerado y que son hechas conforme a la palabra de Dios y para su gloria. Esa es una definición sencilla y corta de lo que son buenas obras, que son acciones de obediencia y amor que brotan de un corazón regenerado, ¿cierto? Hechas conforme a la palabra de Dios para su gloria. Pero vamos a entender mejor esto, ¿vale? Vemos tres elementos importantes. Primero, el origen de las buenas obras. Deben brotar de un corazón, ¿qué? Regenerado. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 7, versículo 17. El árbol bueno da frutos buenos. Y también aclara, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Entonces vemos el origen. Debe brotar de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, una persona no regenerada, una persona sin Cristo, jamás, en un sentido espiritual, podrá hacer una buena obra. Y cualquiera me dirá, entonces quiere decir que todas las personas inconversas, ninguna hace una buena obra. Pues en un sentido espiritual, delante de Dios, ninguno hace una buena obra. Hacen obras relativamente buenas. Pero espiritualmente hablando, por no brotar de un corazón regenerado, y vamos a verlo más adelante, van manchadas de pecado y no cumplen con el requisito que Dios espera. Entonces, en un sentido espiritual, si una persona no regenerada hace buenas obras, y ya vamos a mirar a qué nos referimos con buenas obras, pues no es delante de Dios, quizás delante de los ojos de los hombres esté conforme a la ley. ¿Qué significa eso? Pues que lo hace porque Dios lo ordena, pero delante de los ojos de Dios no necesariamente es aceptada. Entonces, el primer elemento es que para que sea una buena obra debe brotar de un corazón regenerado. En segundo lugar, noten la norma. No solo deben brotar de un corazón regenerado, sino que además deben hacerse conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Escritura que no todo lo que consideramos bueno en verdad lo es. ¿Qué es entonces para Dios lo que es bueno? Lo que Él expresa en su palabra como bueno. Por lo tanto, la norma es, deben hacerse esas buenas obras que brotan de un corazón regenerado, deben hacerse conforme a la palabra de Dios para que sean aprobadas por Él. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 9, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir entonces? Que una obra es buena solo si obedece lo que Dios ha revelado en la Escritura. Porque cuando nosotros vemos en la Escritura todo el tiempo la contención que existe entre los fariseos y el Señor Jesucristo, vemos que Él les exhorta todo el tiempo porque los fariseos hacían lo que ellos consideraban bueno. ¿Y por qué lo consideraban? Porque así les enseñaron, porque sus tradiciones así lo practicaban, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor dice claramente, en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Así que para que una obra sea considerada buena,
delante de los ojos de Dios, primero debe brotar de un corazón regenerado, segundo debe hacerse conforme a la palabra de Dios, porque lo que no es conforme a estas dos, solo es una obra relativamente buena para Dios. Pero en tercer lugar, ya vimos el origen, la norma. En tercer lugar, el propósito. ¿Cuál debe ser el propósito de hacer buenas obras? Y es un aspecto correcto, es un aspecto que siempre enfatizamos aquí en la fe reformada. Y es que todas las cosas deben hacerse para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, les dice en el capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso quiere decir que una buena obra, por más buena que luzca, que se vista, si la hacemos para buscar nuestra propia gloria, inmediatamente deja de ser, en un sentido espiritual, una buena obra. Así que, noten en resumen, buena obra es igual a acción correcta con el corazón correcto por el motivo correcto. Nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 16, párrafo 1, que trata sobre las buenas obras, lo dice de la siguiente manera: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha mandado en su santa palabra, noten, la norma, y no las que, sin la autoridad de la Escritura, son inventadas por los hombres bajo el pretexto de un favor o de una buena intención. Entonces, hermanos, esto nos deja en claro de que buena obra no es cualquier acto benévolo o filantrópico. Hoy está de moda, ¿no? Que muchos ricos y muchas personas poderosas practican la filantropía. Ustedes saben qué es eso, ¿no? Tratar de hacer buenas obras y tratar de ayudar a los demás. Pero hermanos, toda esa filantropía, todos esos actos benévolos, si carecen de estos tres elementos que acabamos de mencionar, son obras relativamente buenas. Sí, es mejor que las hagan a que no las hagan. Sin embargo, delante de los ojos del Señor, hermanos, no son vistas como buenas obras. Nosotros podemos ver ejemplos claros en las Escrituras sobre buenas obras. Por ejemplo, el dar con generosidad. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, vemos que la iglesia de Macedonia, en el capítulo 15, en el capítulo 8, a pesar de ser una iglesia humilde, una iglesia con pocos recursos, Pablo da gloria a Dios porque ellos actúan, a pesar de sus limitaciones económicas, actúan con generosidad. Lo cual, hermanos, eso es una buena obra. Noten, voy a leer para ustedes lo que Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces no se trata de la cantidad, se trata de la motivación del corazón. Por eso vemos muchas personas, como por ejemplo en su tiempo varios narcos en Colombia, tomaban el dinero mal habido, hacían buenas obras. ¿Qué eran buenas obras? Ayudaban a los pobres, le daban dinero, etcétera, etcétera. Pero ¿será que, por ejemplo, ellos lo hacían porque brotaron de un corazón regenerado? ¿O lo hacían acaso conforme a la Escritura? Quizá conforme a la Escritura. Porque debo aclarar, hay muchas personas con un corazón no regenerado que hacen cosas conforme a la Escritura. Pero yo pregunto, ¿será una buena obra? ¿Por qué? Porque carecen de la primera y de la tercera. ¿Cuál? De un corazón regenerado, y no lo hacen para la gloria de Dios.
Porque un corazón no regenerado siempre buscará su propia gloria. Es imposible que un corazón un corazón regenerado, es imposible que un corazón no regenerado busque la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, estas personas sí hacían cosas eh, eh, con buenas intenciones para ayudar a los demás, pero siempre tratando de buscar quizás su buen nombre. O para que digan, no, todos acá deben estar agradecidos porque yo los ayudé, o porque yo les di, o porque yo les compartí, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de buenas obras en la Escritura, también vemos, por ejemplo, cuando el Señor nos dice que perdonar a los otros. Cuando damos perdón, aunque seamos nosotros los ofendidos, es una buena obra. Jesús enseñó a perdonar como Él nos ha perdonado en Mateo 18. También servir humildemente también es una buena obra. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Y yo siempre digo esto, si el Rey de Reyes, Rey del universo, Señor de señores, el Rey del oro y la plata, se sentó a lavar los pies de sus discípulos, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes? Ayudar al necesitado, cuando vemos la parábola del buen samaritano, ayudando al hombre herido, vemos en todos estos casos la motivación primero de obedecer a Dios. Porque muchas veces no queremos hacer las cosas. Pero entonces si las terminamos haciendo, ¿será que las hacemos por hipocresía? O más bien es porque estamos buscando más allá de nuestra propia voluntad, la voluntad de Dios. Y yo siempre pongo el ejemplo del que no quiere venir a la iglesia. Nos levantamos en la mañana, no queremos venir a la iglesia, pero después de orar, tomamos la decisión y venimos. ¿Será que estamos haciéndolo hipócritamente porque al principio no queríamos? O más bien, mi pecado en mi carne, que no querían congregarse, y a la final terminé de alguna manera mortificando mi carne y vine y me congregué. Eso no es congregarte con hipocresía. Ese es que mortificaste tu pecado y llegaste y te congregaste. Es decir, colocaste la voluntad de Dios por encima de la tuya, que no quería venir. Y en la vida diaria, las buenas obras, entonces no son solo actos grandes, como ir a misiones, como donar grandes sumas de dinero. Eso también incluye, hermanos, tratar con amabilidad a nuestra familia, ser honestos en el trabajo, cumplir con nuestras promesas, visitar o estar pendiente de los enfermos, orar por ellos, ayudar a hermanos sin que los otros lo sepan, hacerlo en secreto. ¿Sí me va a entender? Estas cosas, aunque son quizás pequeñas a nuestros ojos, son grandes delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se hacen siempre buscando obedecerle y glorificarlo. Son pequeñas delante de nuestros ojos, quizás no son mayor cosa para nosotros, pero para Dios sí. Pero también es importante advertir cuando hablamos de esto que es posible caer en dos extremos peligrosos al pensar de buenas obras. El primero, que hablamos mucho acá, tiene que ver con el legalismo. Pensar que esas buenas obras nos ayuden a ganar el favor de Dios. Y acá ninguno de los que estamos reunidos puede decir que en su corazón no se levanta el corazón legalista, porque siempre se levanta el corazón legalista. Siempre. Por eso el Señor dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nuestro corazón es tan aferrado, o quiere aferrarse tanto al pecado, que siempre que vamos a hacer una buena obra, inmediatamente vienen pensamientos. Por eso todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Solo son perfeccionadas por lo que ya Cristo hizo. Por muy buenas que sean, que la hagamos conforme a esos tres requisitos que hablamos, hermanos, siempre están manchadas de pecado. Nunca van a ser perfectas, solo las perfecciona nuestro Señor. Por eso llegan al trono y son olor fragante a Dios, pero porque ya las purifica el Señor Jesucristo.
Porque también debo aclarar eso. O sea, nosotros podemos hacerlo con un corazón regenerado, como evidentemente el Señor nos ha regenerado. Podemos hacerlo conforme a la palabra de Dios y podemos hacerlo para su gloria. Sin embargo, aún están manchadas de pecado. Y solo son purificadas y solo son aceptas delante del tribunal de Dios por lo que Cristo hizo. Entonces es importante que lo tengamos. Entonces, el primer peligro o extremo es el legalismo. Pero como yo siempre he dicho, somos muy pendulares. El legalismo acá, nos vamos al otro extremo. ¿Cuál es el otro? El quietismo. Pero como yo no soy salvo por lo que haga, sino que ya soy salvo por gracia, por solo la fe en Jesucristo, pues ¿qué necesidad tengo de hacer buenas obras? El otro extremo. Legalismo, quietismo por acá. Y son los extremos que siempre debemos evitar. Porque recuerden que esas buenas obras fueron preparadas para que tú y para que yo anduviésemos en ellas. No para pensar, ¿la puedo hacer o no la puedo hacer? Recuerden que dice la Escritura que todo lo que yo pueda hacer como bueno y no lo dejo de hacer es pecado. Cada vez que tengamos la oportunidad de poder hacer algo y no lo hacemos, cuando digo hacer algo es de hacer una buena obra y no lo hacemos es pecado. No lo hacemos para ganar nuestra salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Entonces es claro lo primero, ya hemos definido bíblicamente qué es una buena obra. ¿Hasta acá estamos claros? Perfecto. Ahora bien, recordemos entonces por qué las buenas obras no pueden salvarnos. Hemos hablado muchas veces, pero como esto es algo que siempre se arraiga en nuestro corazón, nosotros debemos siempre tratar de que nos quede claro cuál es la razón principal por la cual la Biblia rechaza el pensamiento de que podemos agradar a Dios o podemos ganar el favor de Dios para nuestra salvación a través de lo que hacemos. Bíblicamente, ese pensamiento es rechazado. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tiene un estándar tan alto, que exige perfección. Y nosotros muchas veces, para no decir continuamente, tratamos de humanizar a Dios. Y cuando hacemos las cosas, creemos que Dios piensa como nosotros muchas veces. Pero Dios exige perfección. Dios es absolutamente santo y absolutamente justo. Su estándar no es, aunque usted piense, no es hacer lo que mejor podamos hacer. Como que me esforcé y ya con eso Dios tiene suficiente. No, Él exige perfección. Si no se obedece perfectamente en todo, entonces no es acepta. Yo quiero que lea conmigo en Santiago capítulo 2 versículo 10. Santiago capítulo 2 versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero, ese pero es importante. ¿Pero qué? En un punto. Ni siquiera te dicen el 30%, en el 40%, en el 50%. En un punto se hace culpable ¿de qué? Ahora yo les pregunto, ¿eso es justo para ustedes? Para mí, ¿será que yo pienso, Señor, pero del 100%, el 1, me parece como injusto? Así pensamos. Pero ese es nuestro estándar, no el estándar de Dios. Dios exige perfección. Dios demanda perfección. Es por eso que es imposible que nosotros podamos salvarnos a través de nuestras obras. Es imposible. Aun si viviéramos
50 años, 60 años, los años que Dios permitiera que viviéramos haciendo buenas obras, jamás borrarían el pecado que hemos cometido. Jamás lo borrarían. Entonces, fíjense la perfección y el estándar. Cualquiera que fallara en uno se hace culpable de todos. Uno solo. Eso es como, por ejemplo, tenemos un vaso de agua, agua limpia, agua pura. Pero si a ese vaso de agua le dejáramos caer una sola gota de veneno, yo pregunto, ¿será que ya está completamente limpia? Ya no es pura, ¿cierto? Así es nuestra vida. Un solo pecado nos hace culpable delante de Dios de todos. Así que la Biblia enseña que nuestras obras están manchadas por el pecado. En Isaías capítulo 64, versículo 6, dice claramente, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y yo aclaro, ese pasaje no significa entonces que no debemos ayudar a ayudar a los pobres o ayudar o que no debamos entonces decir la verdad o que no debamos hacer las cosas que nos corresponde hacer porque entonces ya no sirve de nada porque son trapos de inmundicia delante de Dios. Eso no significa eso, sino que más bien significa que ninguna obra humana es perfecta. Ninguna obra humana es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? De pecado. ¿Y por qué está manchada de pecado, hermano? Porque no siempre hacemos las cosas como la voluntad de Dios la exige. No siempre hacemos las cosas con amor. Muchas veces buscamos reconocimiento, muchas veces buscamos nuestra propia gloria. Y mentimos si decimos que no es así. En cosas tan básicas a veces, tan nuestras. Muchas veces hacemos las cosas por obligación, no por gozo con Dios. Por eso nuestras obras no pueden ser la base para nuestra salvación, porque delante de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios con el estándar, lo mejor que hacemos, lo mejorcito que podemos hacer está contaminado por el pecado. De ahí por eso el Señor dice, cuando hagamos lo que debemos hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque solo pude hacer lo que se nos mandó. Otra razón que enseña la Biblia de por qué nuestras obras no pueden salvarnos, hermanos, es porque la Biblia enseña claramente que la salvación es un regalo. Es un regalo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, el pasaje que leímos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, no por obras, dice Pablo, para que nadie, y es interesante porque cuando nosotros leemos ese pasaje, conoce nuestro corazón perverso y el día de mañana vamos a tratar de llegar con la cara que tenemos a decirle, Dios, es que claro que tú me tenías que salvar. Si yo soy buen padre, buen hijo, buen esposo, buen vecino, buen trabajador. Imposible, si no. Pablo dice, no, 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 no es por obras. Para que nadie vaya y se gloríe delante de Dios. Gracia significa entonces que Dios nos da lo que nosotros merecemos, lo que no merecemos. No lo merecemos. Él nos lo regala. Si alguien pudiera ganarse la salvación por obras, ya no sería por gracia. Pero hubo alguien que sí ganó su salvación. ¿Quién?
nuestro Señor Jesucristo, y gracias a esa salvación que Él ganó por su obediencia perfecta, es que hoy puede ser imputada a nosotros. Solo su obediencia y su sacrificio pueden salvarnos. Nosotros también vemos en las Escrituras un contraste de aquel que piensa que por sus obras puede agradar a Dios y otros que la tienen de alguna manera clara y sabemos que no. Por ejemplo, vemos el caso del fariseo y el publicano en Lucas 18. ¿Qué vemos ahí? Un hombre jactancioso, confiado en que lo que hace es suficiente, en que lo que hace es acepto a Dios. El hombre dice: Señor, gracias porque yo no soy como este. Yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, yo no soy como este, yo no soy como el otro. Mientras que el otro, el publicano, ni siquiera dice la Escritura que podía levantar su rostro. Solo clamó por misericordia. Y pues sabemos el resultado de eso, ¿no? El Señor Jesucristo dice claramente quién fue quien salió justificado de ese lugar. El ladrón en la cruz. Recuerden, 2 ladrones en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Uno que solicitaba como de lugar, tentándole y probándole al Señor que si en verdad Él era hijo de Dios, se bajara y lo bajara a Él. Sin embargo, el otro, que no podía hacer buenas obras, lo único que hizo fue creer y decir: Señor, si en verdad eres hijo de Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús mismo le prometió el paraíso ese mismo día. Por eso, hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que ser buena persona nos garantiza el cielo. No debemos usar nuestras buenas obras para tranquilizar nuestra conciencia. Solo hay un camino, y el camino es claro: Jesucristo. Por eso debemos todo el tiempo revisar nuestro corazón para determinar a través de un autoexamen siempre si estamos confiando más en lo que hacemos que en lo que ya Jesús hizo por nosotros. Porque debemos recordar hoy es que las buenas obras no son la causa de nuestra salvación. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino que son el fruto de nuestra salvación. Ya en último lugar, que me quedan 5 minutos, ¿por qué entonces esas buenas obras siempre deben ser una marca necesaria de la fe salvadora? Dice en Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas significa que la fe, la verdadera fe, siempre transforma. No es simplemente un creer intelectualmente. No es simplemente repetir que Jesús es mi Salvador, sino que es confiar de tal manera que mi vida ya no es la misma, que mi vida cambia. La verdadera fe transforma. Por eso dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré que yo creo a través de lo que hago. Es decir, en lo que tú ves en mi vida, con eso yo te estoy demostrando que yo creo en Jesús. Porque recuerden que el mismo Santiago dice:
Dices que cree, bien haces, hasta los demonios creen. Es más, Santiago se va más allá y dice, mira, tú tiemblas. No tiemblas, ¿verdad? Cuando dices creer en Dios. Pero los demonios tiemblan, es decir, que los demonios hacen más que tú. Tú solo dices creer, bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué cambia? La pregunta es, un hombre que ha sido regenerado, ¿qué cambia? Pues el Espíritu Santo en él cambia sus afectos. ¿Cómo así que cambia mis afectos? Pues ya voy a empezar a amar lo que antes no amaba. ¿Qué era lo que yo antes no amaba? Antes de llegar a los pies del Señor, ¿qué era lo que usted amaba? La Biblia. Usted amaba a Dios. Usted amaba las cosas que Dios manda, ¿no, verdad? No, ninguno de nosotros amaba a Dios, ninguno de nosotros amaba su escritura. Todos nosotros nos amábamos a nosotros mismos. Pero cuando llegas a los pies del Señor empiezan a cambiar esos afectos. Empezamos a amar ahora lo que Dios ama. Y empezamos a odiar entonces lo que Dios odia. Pero también empieza a cambiar, ¿saben qué? Nuestra conducta. Y con esto no quiero que malinterprete para que no seamos conductuales. No, pero si cambian nuestros afectos, por supuesto también cambia nuestra conducta, porque como nosotros empezamos a rechazar ciertas cosas que antes tolerábamos. Usted antes toleraba muchas cosas pecaminosas antes de llegar a los pies del Señor, pero luego de estar en Él, en el Señor, usted empieza a rechazar esas cosas. Es decir, si hay un cambio en la conducta. Hay un cambio en la conducta. Y por supuesto, también hay un cambio en el propósito por el cual hacemos las cosas. ¿Usted antes por qué hacía las cosas? Porque quería un buen futuro para usted. Ojo, no significa que no busquemos un buen futuro para nosotros, que no busquemos progresar, que no busquemos tratar de dar tranquilidad a nuestras familias con nuestros trabajos, etcétera. No, pero antes de llegar a los pies del Señor, nuestro propósito siempre era completamente antropocéntrico. Es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo y después quizá la familia, etcétera, etcétera. Pero los propósitos a mí, sino para la gloria de Dios. Y le digo honestamente, para mí esto es lo más sorprendente, porque morir al yo es algo imposible para un corazón sin Cristo. Es imposible. Por más que se esfuerce, por más que vaya a terapias, por más que haga lo que quiera hacer, un corazón sin Cristo jamás podrá vivir para la gloria de Dios. Jesús lo expresó de forma muy clara en Juan capítulo 15, versículo 5. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Ojo, solo aquel que permanece en mí. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada, absolutamente. Entonces las buenas obras son el fruto natural del nuevo nacimiento. ¿Han nacido de nuevo? Ineludiblemente. Otros al 60, otros al 100, pero de ninguna manera hay posibilidad de que no den fruto. De ninguna manera. El apóstol Pedro exhorta en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10, dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Las obras no son tampoco para ganar seguridad, porque ese es el peligro. Cuando empezamos a sentirnos más seguros por lo que hacemos, nuestro corazón, que es perverso, empieza a confiar entonces más en tu brazo que en el Señor. Sino más bien, cuando hagamos obras, debemos es confirmar todo el tiempo que el Señor nos ha salvado. Cuando ves obediencia, amor y servicio brotando en tu vida, eso, hermanos, es testimonio
de que Dios realmente está obrando en ti. Y eso glorifica a Dios y eso también da testimonio al mundo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y digan cuán buenas personas son ustedes. Y digan qué bien lo hacen. No, y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso debemos preguntarnos, ¿será que mi fe se nota cuando yo trato con los demás? ¿Los otros que tratan conmigo notan a Jesús en mi vida? ¿Será que otros que conocieron mi pasado y conocen mi presente pueden ver esa diferencia? ¿Pueden ver que algo ha cambiado sustancial y radicalmente en mí? ¿Pueden hacer ese contraste? ¿Será que en mis acciones pueden ver el fruto de Cristo? Eso es importante siempre preguntarlo, porque no se trata de hacer cosas para ganar el favor de Dios, y creo que eso ya quedó claro hoy, ¿cierto? Sino de vivir agradecidos porque ya lo hemos recibido todo en Cristo. No necesitamos nada, hermanos. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo es un suficiente Salvador. Suficiente. Nada debemos agregar. Nada podemos agregar. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar y damos espacio a preguntas y aportes. Señor, gracias por tu palabra. Damos toda la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por salvarnos en Cristo. Gracias porque, Señor, a pesar de que nosotros somos incompetentes, incapaces, oh Señor, tu amor maravilloso y tu gracia bendita nos acogió. Recuérdanos siempre, oh Señor, esta enseñanza. Ayúdanos a recordar todo el tiempo de que nada somos sin ti, de que nada podemos hacer sin ti. Lejos de ti nada podemos hacer, Señor Jesús. Siempre, Señor, ayúdanos a dar fruto para tu gloria. Te lo rogamos para ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.